Señor, gracias por esta tarde rica. Gracias porque nos dejas conectar por esta vía con nuestros familiares y hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, permite que podamos obtener una gran lección esta tarde y que después de ella seamos diferentes, Señor, para mejorar. Bendice a todos mis hermanos, familiares y amigos. En el nombre del Señor Yeshua. Amén. Amén. Entonces, el tema es, ¿te atreves a ser humilde? El reto, miren, no es fácil. Checando la escritura, podemos encontrar que luciría demasiado sencillo ser humildes, pero en la práctica es muy difícil que seamos. Y aquí yo hablo en primera persona. Es muy difícil que en cierto momento yo me considere humilde. En el fondo, yo sé que debo serlo, pero de deber serlo, hacerlo, hay una gran distancia. En la mañana platicaba con un hermano de aquí de Colima y le expresaba mi reflexión sobre el por qué en las iglesias cristianas a las que bendecimos, al margen de que haya limitaciones en el conocimiento de la Torá, al margen que haya desconocimiento realmente de las indicaciones de Yeshua, al margen de que algunas cosas no se conozcan bien de Yahweh, sin embargo, en muchos grupos se esmeran en dar a conocer la personalidad de Yeshua como Salvador, por lo menos como Salvador. Un poquito y a tientas se le menciona como Señor, pero obviamente, si los papás les decimos a los niños que no sean mentirosos y cuando tocan a la puerta para cobrarme una cuenta, les digo a los hijos que digan que no estoy, de nada sirve que yo les enseñe a ser veraces si yo mismo no estoy siendo veraz. Quizá lo mismo sucede en el caso de los líderes que organizan congregaciones de muy buena intención, de buena fe. Insisto, bendecimos las iglesias cristianas porque afortunadamente a través de esas iglesias cristianas hemos conocido el Evangelio. Y obviamente el Evangelio es para irnos perfeccionando día a día. Entonces aquí estamos, gracias a Dios por esas congregaciones. Pues decía yo, mi punto de vista de por qué en las congregaciones la gente no es comprometida. Y ojo, desde ahí ya tenemos un gran problema. No solamente para criticar a las congregaciones nosotros, sino para criticarnos a nosotros mismos. O sea, ¿por qué no somos comprometidos? Hablo en general. ¿Por qué no somos comprometidos? ¿Por qué vamos a la congregación o iglesia, como se le quiera llamar? Pues cuando nos da la gana, cuando no aparece algún compromiso social, cuando no hay un partido bueno de fútbol o un reventón por ahí que tengamos con otras gentes, que son compromisos también a veces. ¿Por qué no estamos cerca del líder o del siervo? Todo depende de qué cosa sea, líder o siervo. ¿Por qué no estamos con él para checar sus necesidades? Yo estoy hablando de los pastores que conocí hace muchos años, que eran gente muy sencilla, muy humilde, muy sencilla. Y muchos de ellos humildes también, con mucha pobreza también, pero con una pasión se les notaba cuando hablaban de Jesucristo, no de Yeshua, pero sí de Jesucristo. Y bueno, aún así, en general, el grueso de las congregaciones, nunca vi yo, ojalá que me haya equivocado y que mi vista me haya engañado, pero yo no vi un compromiso de las gentes para apoyar a su consiervo. ¿Por qué
¿por qué en general no somos, incluyéndome yo, por qué no somos responsables? Y si decimos, es que yo sirvo al Señor, bueno, imaginemos que somos tan inteligentes que no servimos al pastor, pero si el pastor es un agente, suponiendo que tiene llamamiento de Dios para dirigir una congregación que está buscando a Dios y que está sirviendo a Dios, entonces yo debiera ser muy solidario con él en todos los sentidos, ¿sí? No solamente dándole mi diezmo para que se hagan las obras y se pague la renta y se pague la luz y el teléfono y todo lo que una congregación consume. Entonces decía yo que mi visión empieza de entrada desde la forma en que nos evangelizaron. Nos hablan muy bien de Yeshua, de Jesucristo, de Jesús, como el Hijo de Dios, Dios encarnado en él, y obviamente nos leen las Escrituras, los textos específicos en donde por fe podemos ser salvos creyendo en Jesucristo, en Yeshua. Y luego lo que sigue, el pastor de buena intención o viendo en nosotros un posible cliente para su rebaño, pues entonces nos insiste en que aceptemos a Jesucristo. Mire, acepte a Jesucristo, mire, recíbalo en su corazón, acéptelo. Y vamos, llega un momento en que casi me está diciendo que yo le debo hacer un favor a Jesucristo. Y al final de cuentas, quizá para quitarme la monserga del hombre que me está evangelizando o la mujer, finalmente yo digo, sí, acepto a Jesucristo. Y ya. Pero entonces yo con garbo acepto a Jesucristo. No con humildad, no con tristeza, no con dolor, no convicción. Y ahí está el problema. Porque cuando yo soy el que le hago el favor a Jesucristo, a Yeshua, pues entonces no tengo por qué humillarme. Si no me lo humillo a él, menos me le voy a humillar a una congregación o a un pastorcito o pastorzota, ¿no? Entonces, bueno, el tema de ahora es, ¿te atreves a ser humilde? Que no es fácil. Sin embargo, hay consecuencias de no ser humilde y también hay consecuencias de ser humilde. Quiero comentarles que podemos aceptar, ya sea dándole permiso a Yeshua, a Jesucristo, que entre en nuestra vida y me salve. Entonces podemos aceptar la salvación a través de Yeshua, a través de la preciosa sangre que Él derramó y que me limpia de todos mis pecados. Si es que creo tener pecados, porque muchos ni siquiera creemos que somos pecadores. No robamos, no matamos, no defraudamos a nadie, no somos políticos, entonces no tenemos pecados. ¿Ah? Entonces, hasta este extremo llega el problema nuestro. Entonces, podemos resistir que nos desprecien, que nos ofendan y persigan por el nombre. Cuando digo el nombre, me refiero al nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, el Señor Yeshua. Pero, ¿seríamos capaces de resistir ser humildes? Aclaro, ser humilde no significa fingir humildad, no significa que actuemos con la cara tristona, así como borregos a medio morir, con la cabeza un poco agachada, engañando a los demás de que somos humildes. Eso no es humildad. ¿Qué es la humildad? De acuerdo con el Arús, humildad es la ausencia completa de orgullo. Sácatelas. Eso es humildad, la ausencia completa de orgullo. Otra acepción es sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia o por cálculo. O sea,
Sumisión voluntaria por conciencia propia, es decir, estamos conscientes de nuestra propia insuficiencia comparado con los demás y mucho más comparados con Dios. Entonces, eso es humildad. Desgraciadamente, tenemos un problema en México. Confundimos humildad con pobreza o ignorancia. A veces conocemos a alguien o alguien nos da una referencia de alguien conocido. Ah, sí, aquella humilde persona. ¿Por qué? Porque fueron a su casa y era una chocita, no era una casa, una choza. Entonces se establece que vive en una casa humilde. ¿Sí? También se habla de ignorancia. Ah, pobre, es que es muy humilde, significa muy ignorante. Entonces, es un gran problema cuando confundimos las palabras y nosotros mismos las enredamos para nuestro mal. Miren, hay gente muy rica y muy humilde. Hay gente muy culta y muy humilde. Y hay gente extremadamente pobre económicamente y no es nada humilde. Hay mucha gente con mucha pobreza económica y son soberbios. ¿Sí? Y hay mucho ignorante soberbio. Es decir, no significa que la humildad recaiga en pobres e ignorantes. Tampoco significa que la ostentación caiga solamente sobre los ricos y cultos, muy cultos. No, 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 no. La definición está sencilla. Es la sumisión, o sea, yo voluntariamente me agacho porque yo sé mi insuficiencia, no doy la medida de acuerdo a otras gentes. Y aquí entre nos, honestamente, un ingeniero podría, un ingeniero civil, por ejemplo, podría sentirse por conciencia propia insuficiente ante un albañil. Aparentemente no. Aparentemente no. El problema es que este ingeniero ignorante no sabe que el albañil sabe muchas cosas que el ingeniero no sabe. No solamente en cuanto a construcción, no, me refiero en otros tipos de actividades y conocimientos. O sea, toda la gente, por ejemplo, sabe más que nosotros. Toda la gente. Un niño sabe más que yo. Claro, de ciertas áreas que yo no las conozco. Obviamente que yo sé más cosas que él, pero que él no conoce. ¿Sí me entienden? O sea, es relativo todo esto, pues, ¿no? Entonces, pero en este caso, la humildad es justamente entender con claridad que somos insuficientes en algún aspecto, por lo menos, cuando nos comparamos con los demás. Siempre, siempre, siempre hay gente, todos son superiores a nosotros, incluso. Todos son superiores a nosotros. A mí, todos son superiores. Por todos conocen cosas que yo no conozco. Obviamente, para otros, yo soy superior porque yo conozco cosas que él no conoce. Entonces, es simple, pues. Pero la definición que está en la luz me parece correcta, me parece sana. Sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia. Bueno, si les parece, vamos a leer 3 historias diferentes en la Biblia, en donde vamos a ver la postura de un rey, la postura de un moribundo y la postura de un siervo. La primera lectura está en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, del 1 al 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, del 1 al 20. Y si quieren, para que no se canse quien lea todo,
alguien que nos ayude del 1 al 10. Yo leo del 1 al 10. Perfecto. Ok. Así dice. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jodida, hija de Adaya de Boscat. Oh, una disculpa, es que ya casi no veo. Yo creo que requiero una Biblia algo más grande en su letra. Más grandecito. Sí, deja cojo esta. A ver. Si me dan un segundo, pongo otra con una letra más grande. Ya. A ver. ¿Qué capítulo es? Es Segunda de Reyes, no, perdón. Sí, Segunda de Reyes 22, 1 al 10. Solo que ya no alcanzo a ver bien. No sé qué me pasó en este último año. Yo creo que perdí mi vista un poco. Eso me preocupa, ¿saben? A tomar jugo de zanahoria. Ok. Segunda de Reyes. 460 bien. Aquí está. Dice, cuando Josías comenzó a reinar de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalia, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías, o me pueden apoyar, la verdad no alcanzo ya a ver. Sube ante el sumo sacerdote Hilquías, entregará el dinero que ha ingresado al templo de Yahweh, el cual los porteros han recogido del pueblo, para que lo entreguen a los que hacen la obra, es decir, a los que están a cargo del templo de Yahweh, y a los que llevan a cabo la obra del templo de Yahweh, para que hagan las reparaciones del templo de Yahweh. Lo entregarán, pues, a los carpinteros, a los albañiles, a los constructores, a fin de que ellos compren madera y piedras labradas para el mantenimiento del templo de Yahweh. Sin embargo, que no se les pida cuentas del dinero que se les entregue en sus manos, pues ellos se conducen rectamente. El sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán, encontré el libro de la ley en el templo de Yahweh. Entonces el sacerdote Hilquías hizo la entrega del libro de la ley al escriba Safán, y él le dio lectura. Después se presentó el escriba Safán ante el rey y le informó diciendo, tus siervos entregaron el dinero que se encontraba en el templo de Yahweh, lo entregaron a los que llevaban a cabo la obra, los que están a cargo del templo de Yahweh. Luego el escriba Safán informó al rey diciendo, el libro de la ley me fue entregado por el sacerdote Hilquías. Entonces Safán le dio lectura en presencia del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley,
rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Macaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Yahweh por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahweh que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel: Decida al varón que os envió a mí. Así dijo Yahweh: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Yahweh, diréis así: Así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Yahweh, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Yahweh. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Qué les parece? La historia de un rey joven, 18 años, que de acuerdo con la definición que leímos de humildad, él se humilló, sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia. El rey Josías sabía que los decretos de Dios eran inapelables y que vendría el castigo profetizado en los libros de la ley respecto a la desobediencia del pueblo de Yahweh. Y vean ustedes, pero obviamente él se humilló. Esto es fantástico. Y lloró, ¿sí? Se humilló y lloró en la presencia de Yahweh. Yahweh lo oyó. Entonces, ahora, cuando nos presentan el evangelio de Yeshua, ¿qué? ¿Se nos indica que lloremos y que nos humillemos? No. Tú acéptalo, ándale, acéptalo. Y no es así. Chequen ustedes aquí. Y una gran bendición que recibió Josías, porque por lo menos a él y a su generación o su reinado del pueblo, pues no sucedieron las cosas horribles que Yahweh ya había profetizado y había decretado contra este pueblo. Entonces, la gran ventaja de un rey humillándose, un rey reconociendo, un rey sabiendo que él, junto con sus padres, le habían fallado a Yahweh. Él por ignorancia, pero los padres por soberbia. Pero al fin de cuentas, si la gente desobedece a Yahweh desobedece por ignorancia o con conocimiento de causa por rebeldía, al final de cuentas es desobediencia a Dios y hay castigos para el que desobedece. La segunda lectura, vamos a leer en Lucas 23. Fíjense, en este caso un gran rey, un muchacho joven. Actualmente yo quisiera saber si los jóvenes de ahora son capaces de humillarse. Pero este rey
Rey, jovencito, pero rey, y se humilló y fue bendecido por Yahweh. Lucas 23. Para leer del 39 al 43. ¿Alguien nos ayuda? Lucas 23, 39 al 43. Yo lo tengo. Ajá. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fantástico. Ven ustedes la escena, Yeshua colgado ya en el madero y un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos pues arengando a Yeshua que a ver si era el Hijo de Dios, pues que se salvara y de paso los salvara a ellos. En ningún momento este primer malhechor, vean ustedes que expresó palabras de humildad. Jamás. ¿Sí? Le lanzó el tiro a Yeshua, pues para saber si podía bajarse y librarse, pero nunca reconoció que él estaba sufriendo un castigo que merecían sus actos. Pero el otro hombre es fantástico. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Oye, antes en el mundo católico se decía, oye, ni viendo el temblor te hincas. Antes se usaba, antes en México, en los pueblos al menos, cuando temblaba, la gente se hincaba porque la gente sabía que era juicio de Dios. Es curioso. Actualmente ahora ni cristianos hincamos. ¿Cómo? Qué curioso, ¿no? ¿Cómo cambian las épocas? ¿Cómo cambian las costumbres en cada época? Entonces, ni aún tú temes estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos lo que recibimos, lo que merecieron nuestros hechos. O sea, ahí estaba reconociendo su incapacidad. Acuérdense de la definición. Humildad es la sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia. Sus actos eran insuficientes para estar libre. Sus actos eran propios para estar recibiendo el castigo que estaba recibiendo. O sea, el tipo se arrepintió y se humilló, porque luego voltea con Yeshua y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué fantástico! Se humilló, sí, no le dijo, te doy chance. Chequen ese detalle. Cuando le dice, te doy chance que entres a mi vida, en mi corazón. Nunca. Ven, por favor. Es la gran diferencia de presentar el evangelio. Recibe a Cristo, recíbelo, ya. Es más, Él soluciona tus problemas y te va a hacer rico. Y Él quiere que tú seas rico para que seas hijo del rey. Y tú declaras que eres rico y que todo Guadalajara es tuyo, que todo Colima es tuyo. Así se presenta el evangelio, ¿no? Pero aquí no. Acuérdate de mí. Acuérdate. Una súplica. Una humilde súplica. El tipo estaba humillándose. Qué fantástico, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cristo vio su corazón, vio su humillación, vio su conocimiento. ¿Y qué pasó? Le dice, de cierto, digo que estarás conmigo en el paraíso. Por cierto, leí algunas observaciones sobre este versículo y algunos creen que está el orden incorrecto. Algunos creen que dijo Jesucristo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de la reflexión que hacen unos estudiosos
es que Cristo no ascendió inmediatamente al cielo. Cristo bajó, estuvo 3 días en el sepulcro y él estaba en las partes internas de la tierra. ¿Sí? Entonces, aparentemente no pudo haber estado con Jesucristo en el paraíso. Entonces, puede que tenga razón que el orden ha sido cambiado. Podría ser que sea, por cierto, te digo hoy, ahorita estoy diciendo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En 3 días o qué sé yo, pero estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este tipo, que no era un rey, que no tiene la preparación de un rey, como Josías, este tipo está en el paraíso. ¿Sí? De igual manera que Josías tuvo la bendición de ser humilde, de tener humildad. Josías lloró, se lamentó haber desobedecido a él y sobre todo sus padres para llevar a una maldición al pueblo. Este hombre, uno de los dos, se humilló ante Yeshua, se humilló. Señor, acuérdate de mí. Tú eres justo, porque le dijo, él es justo. Entonces, el otro ladrón está en el infierno. Simple. Y este ladrón está en el paraíso. Es fantástico, ¿no? Y todo por una actitud sencillita. Uno fue humilde y el otro es soberbio. Los dos eran ladrones. Los dos eran maleantes, malandrines. Los dos eran la escoria de la sociedad. Pero uno de ellos fue soberbio, está en el infierno. Otro de ellos fue humilde y está en el paraíso. Qué fantástico. Bueno. Tercera lectura. Tercera lectura. Pero antes yo pregunto, ¿es correcto, hermanos, que nos humillemos para sacar provecho y luego dejemos de ser humildes para convertirnos en soberbios? Humanamente sí vale. Humanamente mucha gente así le hace. Humanamente, sobre todo en la política. En la política anda un joven servil, atrás de un líder, muy humildito, y lo que le mande y lo que le diga, sí, patrón, sí, jefe, sí, cómo no, hace todo. Pero en la política, pues se mueven las piezas y a veces esos que andaban atrás quedan arriba. Y muy pocas veces cuando esos que andaban abajo quedan arriba, luego se encargan de agradecerles quienes los encumbraron. O sea, aquí en la vida se vale que seamos humildes por conveniencia, se vale que nos humillemos cuando nos conviene, pero ya cuando no nos conviene ser humildes, pues dejamos de serlo y vamos incluso contra las personas que nos beneficiaron. Entonces la pregunta, hermanos, ¿vale la pena que saquemos provecho ante Yahshua de ser humildes y después, ya teniendo la salvación, ser soberbios? Aparentemente la respuesta es no, ¿verdad? Aparentemente, pero vamos a ver. Vamos a leer Mateo 18, Evangelio de Mateo, capítulo 18. ¿18? 18. Sí. Del 23 al 35. ¿Alguien nos ayuda con Mateo 18, del 23 al 35? Del 23 al 35, ¿verdad? Por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos.
Al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo con qué pagarle, su señor dio órdenes de que lo vendieran, junto con su esposa e hijos y cuanto tenían para que le pagara. Postrado ante él, dijo: tenme paciencia, señor mío, y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y perdonándole su deuda, lo dejó ir. Pero en cuanto salió aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, empezó a ahogarlo, diciéndole: págame lo que me debes. Postrándose entonces el consiervo le rogaba, diciendo: tenme paciencia y te pagaré. Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que le debía. Disgustándose de sobremanera sus consiervos al ver lo acontecido, fueron y le informaron a su señor todo lo que había pasado. Y llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, debido a tu súplica te perdoné toda aquella deuda. ¿No debías tú tener también compasión de tu consiervo, como yo tuve compasión de ti? Y su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará mi Padre que está en el cielo con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano que lo haya ofendido. Ajá, qué interesante. En el verso 26, fíjense, qué listos somos. Veamos si no estamos fotografiados aquí en esta escena. Entonces aquel siervo, postrado, eso es señal de sumisión. Esto es una forma visible de humildad, de humillarse, de trabajo. ¿Sí? Jesucristo nos mostró un ejemplo claro de humildad cuando hizo que se quitaran sus guaraches, sus discípulos, apóstoles, y les lavó los pies. El Maestro, el Dios del cielo encarnado, lavando los pies grosos. Esto es humildad. Esto es humildad. Claro, dirán, bueno, pero es que esto fue un momento nada más, no diariamente le limpió los pies, de acuerdo. Pero de esa manera él estaba haciéndola de siervo ante sus discípulos, en vez de que ellos le lavaran los pies a él. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí, aquel siervo postrado, humillado. Pues se humilló, claro que sí. Fue humilde, por supuesto que sí. A ver, acuérdense, humildad es la sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia o por cálculo. En este caso, ambas cosas. Insuficiencia porque no podía pagar y por cálculo porque le echó pensamiento que con esa acción de sumisión podía conseguir pues que lo perdonara. Y así fue. Pero vean ustedes, el tipo sí se humilló. Se postró y le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y entonces el Señor tuvo compasión, movió misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No te apures, hombre. Entonces, luego ya, lo que sigue, vino otra persona que le debía un poquito a este cuate y entonces le agarra, pues ahora me pagas porque me pagas. Oye, espérame, no tengo. Lo mismo que él hizo, pero ahora le estaban humillando ante él, pero él no aceptó. Y fíjense, por lo cual el reino de los cielos es semejante. O sea, todo esto que estamos leyendo, el Señor Yeshua dice que el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces, ¿qué pasó? El Señor se dio cuenta de que el siervo fue un maloso y no perdonó a otro que le debía a él. Y entonces tráiganlo, pues. ¿Ya? El Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Fíjense, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis
de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la humildad? Aquí está hablando de perdonar ofensas. Pues justamente, es que todos somos como cantaritos de ¿qué? De barro, algo muy sentidos, ¿eh? Todo el mundo nos ofende, cualquier cosa que diga, ay, te reíste de mí, ay, no me saludaste, ay, no me hablaste en mi cumpleaños, ay, cosas así, ¿no? Siempre estamos buscando las ofensas de los demás, pero justamente nunca vemos nuestras ofensas. Si Dios nos perdonó a nosotros, lo más elemental es que nosotros perdonemos a otros. ¿Y qué mostramos con esto? Hermanos, humildad. ¿Cómo que humildad? Sí, es una forma de nosotros mostrar humildad. Me encanta el pasaje de aquel tipo que su patrón dijo que lo iba a correr. Pues ya no iba a haber chamba. Y pues él no quería pedir limosna ni se iba a trabajar en otra cosa. Y ya dijo, ¿sabes lo que haré? Y llamó al que le debía aceite. ¿Cuántos tambos? No, pues que 100, ponle 50. Y tú, pues trigo, ponle 80. O sea, estaba ganando amigos con algo que no era de él. Y entonces dice Cristo que se alabó al siervo que se estaba adornando con bienes injustos. Entonces, ojo, nosotros todo lo que tenemos es injusto. Absolutamente todo lo que tenemos es injusto. No merecemos nada, en otras palabras, pues. Todo lo que Dios nos permite tener y disfrutar y gozar es injusto. Lo menos que debemos hacer es, con eso injusto que tenemos, poder tener compasión con los que nos rodean. Y eso se llama humildad. Mostrar humildad, no tontería, humildad. No, la gente confunde ser manso con ser menso. No. Hay que ser mansos. Eso es ser humildes. Entonces, leamos unas cuantas citas más. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. En eso, hermanos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ojo, acuérdense que podemos nosotros manejar dos caritas de humildes cuando nos conviene y soberbios cuando nos conviene. Y ya checamos que no funciona. Ante el reino de los cielos esto no funciona así, porque si andamos bailoteando con esas cosas, entonces el Señor Dios es capaz de pedirnos cuentas inmediatamente. ¿Y cómo le pagaríamos? Con nada. ¿Qué dice Proverbios 15:33? Proverbios 15:33. Dice, el temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. ¿Alguien quiere ser honrado? Bueno, primeramente, sea humilde. Pero no queremos ser humildes, queremos ser honrados. O sea, que nos honren, pues. Que nos den gloria, que nos alaben. Pero no se nos ocurre que la única manera de ser honrados es siendo humildes, según la palabra, no según yo, ni según el mundo. Recuerden que los criterios de valores son diferentes, los del mundo y de la palabra. Y si nosotros somos seguidores de Yahshua, pues entonces para nosotros es lo que rifa la palabra. Proverbios 22:4. ¿Qué dice? Dice, la riqueza, la honra y la vida son resultado de la humildad y el temor de Yahweh.
Ajá. O sea, tiene hasta ventajas económicas, hermanos, ser humildes. Salmos 138:6. Porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ajá. O sea que, ojo, en cuanto seamos altivos, miren, el Señor es bueno, pero nos mira de lejecitos y más vale que nos mire cerquita, que estemos muy cerquita de Él. Salmo 147:6. Dice, Yahweh exalta a los humildes, humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Qué les parece? Ahora, es palabra de Dios, no palabra mía. Yo no quiero convencerles de nada. Es la palabra lo que dice ahí. Dice Isaías 29:19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Yahweh, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Qué les parece? No dice ahí que el humilde necesariamente tendrá que ser supermillonario. No dice eso. Entonces los humildes crecerán en alegría. Crecerán en alegría en Yahweh. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Qué fantástico, ¿no? El mundo está necesitado de gozo, de alegría, de paz. ¿Qué dice Isaías 57:15? ¿Isaías? ¿Qué versículo? ¿Qué libro? Isaías 57:15. Porque así dice el Altísimo y Sublime, el que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo, y cuya morada es muy alta y santa, a los humildes y afligidos de espíritu, para avivar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los que sufren. No dice que va a vivificar el corazón de los soberbios. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice Filipenses 2:3? Nuevo Testamento. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No. Es lo que les comentaba al principio. Y la verdad es que es cierto. Es que todos ustedes son superiores a mí. Todos son superiores a ustedes porque saben muchas cosas que yo no sé, por ejemplo, en cuanto a conocimiento. Entonces, ustedes son superiores a mí. Pero lo importante es que todo mundo tengamos ese mismo tipo de sentimiento, de reconocer lo valioso que son todos los demás. Eso es muy importante. Y aquí entre nos, si no reconocemos lo valioso entre nosotros, que podemos objetivamente checar que hay gente que tiene cosas más que nosotros. Yo no hablo de carro, yo no hablo de casa, yo no hablo de cosa física. Hablo de lo que es por dentro, de habilidades. Cada uno de ustedes tiene habilidades que yo no tengo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, todos son superiores a mí y aquí la palabra dice que yo considere eso. Esto es muy, muy, muy importante. Colosenses 3.
del 12 al 15. ¿Qué dice? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 15. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el 12 insiste de que nos llenemos de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de humildad. Miren, quien no es humilde, creo que no puede ser manso ni paciente. Se ocupa primeramente la humildad para llegar al estado de ser manso y de ser paciente. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:5? Primera carta de Pedro 5:5. Dice, y ustedes jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Curiosamente aquí dije a los jóvenes, porque en general los jóvenes son soberbios, son ostentosos, tienen fuerza, tienen belleza, tienen atractivo, sueños, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero no solamente es para ellos, es para todos nosotros. Ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios, o sea, Dios rechaza a los soberbios, hermanos. Sí, pero es que en la iglesia soy humilde. No, 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 no. Y acá, bueno, acá el mundo me pide que sea soberbio. No es cierto. Nadie te pide. Dios no te pide que seas soberbio. Dios te pide que seas humilde, que no seas tonto. Cosa diferente. Dios te pide que seas humilde. ¿Qué dice Job 5:8 al 11? ¿15? 5. Job 5, del 8 al 11. Dice, no obstante, yo buscaré a Dios y a Dios voy a encomendar mi causa, porque Él ha hecho grandes cosas sin límite y portentos innumerables. Pues Él da la lluvia sobre la superficie del suelo y envía las aguas sobre la faz de los campos, para poner en alto a los humildes y a los abatidos, y que los abatidos sean fortalecidos por medio de la liberación. ¿Qué les parece? Pone a los humildes en altura. Todos queremos estar en niveles altos. Sí, es una paradoja, porque la humildad se supone que está uno abajo. Pero ante Dios, las lógicas humanas no funcionan. Ante Dios, el humilde es el que le exalta, pues. Eso es tremendo, es fantástico. Finalmente, Salmo 149. ¿1 al 4? Dice, aleluya, canten a Yahweh con canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los Kadoshim, que Israel se regocije en su Hacedor, los hijos de Sión tengan alegría en su rey.
Alaben su nombre con danzas, que hagan melodía a él con pandero y lira. Pues Yahweh tiene delicia en su pueblo. Él corona al humilde con salvación. ¿Qué les parece? Finalmente, correcto. Si soy salvo, es porque antecede que yo soy humilde. Pero si no he sido humilde, es el momento de que seamos humildes. ¿Sí? Acuérdense, hay gente que está engañada, que porque hizo una oración bonita, te acepto, te doy permiso, Jesucristo, que vengas a mi vida. Pues no. Porque nunca hubo la conciencia plena de nuestra incapacidad de ser salvos, de nuestra perversidad de corazón, de nuestra maldad y sobre todo de nuestro destino al infierno. Entonces, es un poco difícil valorar todo lo que Yahweh nos ha dado a través de su Hijo Yeshua, cuando nos libra, cuando nos exime de irnos directamente de cabeza al infierno y nos rescata. Pero ojo, antes de rescatarnos, ya leímos que antes de ser exaltado viene la humildad, o sea, la humildad precede todo. Entonces, quienes no hayan sido humildes, hermanos, obviamente nunca entenderemos lo valioso de Yeshua, lo valioso enormemente del amor de Dios para ser salvos, para darnos esa distinción de ser llamados sus hijos, ¿no? Y claro, hemos escuchado muchas predicaciones sin duda sobre la humildad, pero el tema de hoy es: ¿te atreves a ser humilde? Es un reto. Es un reto que les lanzo a ustedes y me lanzo a mí mismo. Así de sencillo. Podemos saber mucho de Biblia, podemos saber mucho de muchas cosas, pero si no somos humildes, hermanos, difícilmente. Miren, aquí no se trata, es que yo egresé del Instituto Bíblico, yo egresé de la Universidad Teológica más importante del mundo, yo soy su pastor, yo soy su, ¿cómo le llaman ahora? Su líder, yo soy su mensajero, yo soy su profeta, yo soy su... Pues de nada sirve. Y ustedes conocen y yo conocemos gentes egresados y en posiciones administrativas, iglesias formales, en donde ni siquiera te voltean a ver la cara, a saludarte así con un cierto gesto de atención. ¿Por qué? Porque están a las alturas. Entonces es muy difícil, hermano, hermana, que confíes tú en un líder de esas características. Es muy difícil. Solo Dios sabe si es salvo, pero nosotros sí podemos saber si nosotros somos salvos. Si tenemos la capacidad de ser humildes, entonces obviamente hay mucho a nuestro favor para decir que Yahshua nos ha rescatado. Pero si somos soberbios y actuamos de acuerdo con la mundanalidad que nos rodea y con el estilo propio de la gente importante del mundo, pues entonces hay cada quien hace su evaluación. Pero el reto para mí es, Arturo Sámano, ¿te atreves a ser humilde? Y yo le pregunto a usted, mi hermano, a usted, hermana, ¿se atreve a ser humilde? Atrevámonos. ¿Qué les parece? No es fácil, porque no es nuestra costumbre. Nuestra piel, nuestra mente, nuestros ojos son altivos de por sí. Queremos ver mal a las gentes. Siempre estamos viendo qué dicen de nosotros, qué critican de nosotros. Siempre, siempre. Una actitud incorrecta, injusta, soberbia. Siempre queremos que nos aplaudan, que digan que estamos bonitos, que estamos bien peludos, que somos muy importantes, que sabemos mucho. Entonces, obviamente, es una carga espantosa que tenemos de soberbia. Y es difícil quitarla. Pero con la ayuda de Yahweh, sí, podemos ser humildes. ¿Qué tal si nos animamos, hermanos, a ser humildes? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si pedimos al Señor Yahweh que nos ayude para quitar esas
es esas reacciones que tenemos de soberbia, esas reacciones de que todos lo sabemos y que nosotros decretamos que Dios haga lo que quiera nuestro corazón. ¿Qué les parece si nos humillamos ante Yahweh? ¿No? Así como el rey Josías. Oigan, qué chulada, el rey oró y se humilló ante Yahweh pidiendo perdón, porque sus padres, no tanto por él, por sus padres pidió perdón, y claro, porque él sabía que Yahweh era lo que decía Yahweh, pero nosotros como que no tomamos en serio, porque se nos ha confundido, como estamos en Cristo, ya podemos hacer lo que nos dé la gana y ya no viene ningún castigo para nosotros. Pienso que está equivocado esta posición, ¿no? Ocupamos ser humildes unos a otros. Ojalá que algún día Dios nos permita estar juntos, pues el Señor nos permite estar juntos y que probemos a ver si aguantamos lavar los pies de los demás. Qué fantástico sería, ¿no? Por ejemplo, un acto tan sencillo, un acto ritual, ceremonial, pero sería interesante, ¿no? Pero no solo es eso, es toda nuestra actitud ante la vida, no solamente ante los hermanos, ante los demás. Ser humildes, no tontos, humildes, no ignorantes, humildes. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se animan o no se animan? Yo quiero entrarle a ese reto. Yo sí le entro. Levante la mano quien quiera entrar. Mi hermana Ada también. Mi hermano Isaac también. No. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bien. Arturo, ¿quieres orar, por favor? Comentándole al Señor Dios respetuosamente que esta flota, queremos ser humildes. Que nos ayude, por favor, para realmente ser humildes de corazón. No de pose. No, sino de corazón, de profundo, porque queremos agradarles, porque queremos algún día ser, que Él nos levante, porque Él va a levantar a los humildes y sobre todo la salvación es para los humildes, no para los soberbios. ¿Quieres cerrar, por favor, amigo? Sí. Yahweh, nuestro Elohim y Adón, gracias porque tú nos das cada día oportunidad de rectificar nuestro camino y de rectificar nuestra vida y nuestras actitudes. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos abre los ojos y nos permite identificarnos con todos aquellos siervos de los que narra tu palabra, y nos podemos dar cuenta de que muchas veces nuestras actitudes han sido equivocadas y hemos sido soberbios, Padre, en muchos aspectos de nuestra vida. Te queremos pedir perdón por esa soberbia, porque no hemos sido humildes muchas veces. Y te pido, Padre, que nos ayudes a ser humildes, que dejemos atrás todo rasgo de altivez, que nos permitas ubicarnos en nuestras realidades, que no tengamos una imagen de nosotros mismos más alta de lo que debemos, pero tampoco más baja, Señor. Sabemos que somos tus hijos y sabemos que somos un tesoro especial para ti. Gracias, Padre, por la bendición de reunirnos. Gracias, Padre, porque este remanente que estamos reunidos, queremos ser humildes y queremos humillarnos únicamente ante ti, Señor, ante tu presencia. Te pido que nos ayudes, Padre, a siempre ser humildes, a siempre estar humillados ante ti. Y gracias, Padre, por esta nueva oportunidad. En el nombre de Yeshua, nuestro Adón y Mesías. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que pasen Gracias. buenas noches, bendiciones. Mamá. Arturo, gracias, señora. Igualmente. Gracias a todos. Para todos. Abrazos desde Colima para todos. Shalom. Gente.
Hasta luego, buenas noches. Dios los bendice. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. ¿Ahora tú solita? No, están aquí en la sala, yo estoy en el comedor. Ah, Ellos entonces, están acá escuchando también. muy bien. ¿Ya viste al chaparritito? Sí, muy bonito. Hola, Abraham. Míralo. Hola. Hola, Abraham. Hola. Hola. Ay, qué niño tan bonito. Sí. Sí, sí, Está está comiendo. Para variar. Sí, para variar. Sí.